con alguien cerca de usted que no tenga acceso a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 14, versículos del 20 al 25. Ese es nuestro texto para el día de hoy. Una vez más, Primera de Corintios capítulo 14, versículos 20 al 25. Vamos a orar, vamos a rogar al Señor que nos hable a través de su palabra. Oremos. Bendito sea, Señor Dios, por habernos dado tu palabra en nuestro idioma. Bendito seas que podemos escuchar tu palabra. Ha sido leída públicamente. Ahora que el predicador ha de exponer tu palabra, pedimos, Señor, que lo haga en una forma clara, inteligible, pero sobre todo, Señor, que Él sea fiel en declarar, en anunciar, en proclamar cual heraldo, cual mensajero, cual embajador, tu palabra a tu pueblo. Y rogamos, Señor, que el Espíritu Santo tome la palabra predicada y la aplique a nuestro corazón. De manera que el creyente pueda ser edificado en Cristo y el no creyente pueda recibir convicción, pueda responder postrándose ante Cristo, llamándole Señor. Te lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Permítame decir una palabra que es suena un tanto como una palabra altisonante entre los cristianos. ¿Cuál será esta palabra? La palabra es evangelismo. Evangelismo. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, por dos razones. En primer lugar, cuando los creyentes oyen la palabra evangelismo, o bien pueden sentir temor o pueden sentir culpa. Y usted se preguntará qué es evangelismo. De manera muy simple, es la acción de compartir, de proclamar el evangelio. Digo, suena a definición de Larousse, ¿no es cierto? Que comer, acto y efecto de, acción y efecto de, dice Larousse, ¿verdad? Como que muy redundante la definición. Pero cuando digo que es la acción de proclamar o de compartir el evangelio, me refiero a que simplemente evangelismo es hablar a otros del mensaje de las buenas nuevas, de las buenas noticias, de que Cristo Jesús murió por pecadores como usted y como yo, para que si pecadores como usted y yo nos arrepentimos y creemos en Él, recibamos el regalo de la vida eterna. Entonces, de manera simple, eso es evangelismo. Decía entonces que esta palabra es una palabra que muchos cristianos no quisieran escuchar. ¿Por qué? Pues porque Dios nos manda compartir estas buenas nuevas. Y entonces o bien podemos sentir temor, podemos sentirnos amedrentados ante la tarea de hablar a otros acerca de Cristo Jesús, sobre todo en el clima cultural en el que nosotros vivimos hoy, en el que compartir nuestra propia fe o hablar, vamos a decirlo así, de nuestra religión a otros, por decirlo menos, puede sonar grosero, ¿sí? Puede sonar orgullo, puede sonar que uno se cree mejor que otros, o bien, en el peor de los casos, puede representar el quebrantar la ley de la tierra. Es decir, en algunas partes del mundo, ya en nuestro país, pues los cristianos no tienen la libertad de compartir su fe, bajo amenaza de prisión o cosas peores. Entonces, aquí nada más nosotros tenemos temor a la cultura de la cancelación. No queremos que nuestros amigos piensen que somos unos fanáticos. No queremos pasar la vergüenza ahí de que otros nos miren sobre el hombro y digan qué pena me das, o qué flojera me das con tu religión, o que simplemente nos cancelen ahí, nos borren de su lista de amigos de las redes sociales, ya no nos inviten a sus reuniones, a sus fiestas, porque no queremos que ningún fanático vaya a estar ahí
hablando de religión, ¿no? Bueno, entonces, temor. Por otro lado, culpa. ¿Por qué? Pues porque sé, como creyente, es mi deber hablar a otros acerca de Cristo, compartir las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, pero sentimos temor, como decíamos, sentimos vergüenza, como decíamos, y no compartimos el Evangelio y nos llenamos de culpa, ¿sí? ¿Por qué no le hablé de Cristo? Ahí otra vez tuve la oportunidad y me mantuve callado. Mi amigo, mi amiga me dio la pauta, me hizo una de esas preguntas existenciales, ¿verdad? Preguntas profundas, y yo, como dice una canción de una banda cristiana llamada Casting Crowns, otra vez ahí empecé a hablar acerca de la lluvia, empecé a hablar acerca del clima, empecé a hablar de la política, le di la vuelta y finalmente no le hablé de Jesús. Y entonces pues puedo sentirme culpable, ¿sí? Ahora bien, sé que cuando nosotros pensamos en evangelismo podemos pensar en cosas muy elaboradas, ¿sí? Podemos pensar en técnicas y métodos, pero déjeme decirle que el evangelismo es tan sencillo como tener una conversación con otros acerca de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Ahora, yo sé que quizá algunos vienen de un trasfondo en el que recuerdan unas actividades conocidas como las campañas evangelísticas, ¿no? Reuniones masivas que se organizaban en estadios, en foros, en lugares de conciertos, lugares públicos, reuniones conocidas como, decía, campañas evangelísticas, en las que se invitaba a un predicador, a un evangelista, alguien con el don de presentar el evangelio para que las personas oyeran acerca de Jesús. Digo, y está bien, estos métodos tienen su lugar, tuvieron su lugar. El Señor ha traído a Cristo Jesús a muchas personas a través de esos métodos. Pero la verdad es que Dios nos ha dado una herramienta primaria para el evangelismo, ¿sí? El Señor ha diseñado algo que a veces no lo consideramos como un lugar para el evangelismo. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al culto público de adoración, al servicio público de adoración. Esta es quizá una de las herramientas que el Señor usa para que personas puedan escuchar la predicación de la palabra, la predicación de su palabra. Y es que, hermanos, hermanas, la predicación de la palabra es el medio primario por el cual Dios lleva a las personas a un conocimiento salvador de Cristo Jesús. La predicación de las Escrituras es el medio principal por el cual Dios salva a pecadores. Y por lo tanto, entonces, la palabra de Dios ha de ser comunicada con claridad, ha de ser comunicada en una forma inteligible. ¿Para qué? Para que las personas puedan escuchar la palabra de Dios, el mensaje de salvación, con toda claridad, y tengan entonces una oportunidad de responder a ese mensaje. Bueno, si bien es cierto que el culto es una herramienta que Dios usa, es un medio que Dios usa, una avenida que Dios usa para tal propósito, no debemos olvidar ni por un segundo que el culto público de adoración, en primerísimo lugar, tiene el propósito de dar gloria a Dios. El propósito principal del culto de adoración es eso, la adoración de Dios. En segundo lugar, como vimos la semana pasada, el culto tiene un propósito secundario y es el de edificar a los creyentes. Pero en tercer lugar, el culto también sirve para que aquellos que no creen ni obedecen al Evangelio puedan escucharlo, puedan ser confrontados con su necesidad de Cristo y puedan responder en arrepentimiento y fe. Entonces, Dios quiere que su palabra sea predicada con claridad, en forma inteligible, para ese propósito. Sin embargo, en tiempos del apóstol Pablo, algo estaba ocurriendo.
Los corintios, o al menos un grupo entre ellos, estaban haciendo precisamente lo contrario. Es decir, un grupo en la iglesia estaba impidiendo por sus acciones que la palabra fuera comunicada en una forma inteligible. Así que entonces el apóstol Pablo responde a esta situación. Verá usted, Pablo escribió esta carta a un grupo de creyentes, a una iglesia en la ciudad de Corinto entre los años 50 al 52 después de Cristo. Era una iglesia muy querida para el apóstol Pablo. Pasó 18 meses entre ellos. Dirá usted, 18 meses no es mucho, pero bueno, considerando que el apóstol Pablo tenía diferentes lugares a donde ir y predicar el evangelio, 18 meses realmente representa mucho tiempo. Pablo tuvo que partir, fue a Éfeso, y estando en Éfeso, bueno, su inbox se llenó de mensajes, ¿no? Gente estaba hablándole de lo que estaba sucediendo en Corinto. Bueno, no exactamente así, pero fue informado mediante una delegación, algunos en la iglesia dirían los chismosos, ¿no? Una delegación que fue a Pablo y le dijo, mira Pablo, esto está sucediendo en la iglesia. También le enviaron una carta y entonces ahí expusieron sus dudas, expusieron sus preguntas, sus quejas, etc. ¿Qué estaba sucediendo? Ya lo hemos dicho, pero por causa de aquellos de ustedes que están aquí por primera vez o segunda vez, permítame decirle que uno de los principales problemas de la iglesia en Corinto era que la iglesia estaba dividida, muy dividida. Y la división fue causada por asuntos de, como dicen el día de hoy, celebrity worship, adoración de las celebridades, nada más que en este caso algunos de los líderes, sin que fuera su intención, pues tenían un following, tenían gente que les seguía, ¿no? Como usted dice, es que yo sigo a fulano. Bueno, también ellos decían, es que yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, yo sigo a Pedro, ¿no? Y había divisiones entre ellos, pero también había divisiones de índole socioeconómica. Tristemente, los corintios estaban divididos y por estatus socioeconómico. Y lo más terrible del caso es que esto era más visible en la celebración de la Cena del Señor. Pero también estaban divididos por asuntos de espiritualidad. Algunos afirmaban ser los más espirituales en la iglesia. ¿Y por qué decían ser los más espirituales? Porque afirmaban tener posesión de dones espirituales espectaculares, como el don de hablar en otro idioma, en otra lengua, en otro lenguaje, como el don de poder recibir palabra del Señor y comunicarla a otros. Ahora déjeme decir algo que hemos dicho. Muchos, entre ellos su servidor, creemos que esos dones tuvieron su lugar para un tiempo cuando la iglesia estaba siendo fundada. Creemos, algunos de nosotros, que esos dones ya no son necesarios el día de hoy, por supuesto. Sobre todo, ya no más creemos que Dios esté hablando, revelando su palabra en formas como recibir sueños o visiones o palabra directa del Señor. No, todas las palabras que necesitábamos de Dios para nuestra salvación, para la vida y la piedad, nos las ha dado en las Sagradas Escrituras. Esta es su palabra y todo lo que necesitábamos saber, Dios nos lo ha dicho en su palabra. Sí, Dios no nos dijo si el brachiosaurio entró al arca de Noé o cosas así, porque eso no importa, pero nos dio todo lo que necesitábamos para la vida y la piedad en su palabra. Ahora, en ese tiempo, cuando el apóstol Pablo escribió, la Biblia todavía no había sido completada. Entonces, ese don ya no lo consideramos vigente. El don de lenguas, aunque es debatible, creemos que sirvió a su propósito en otra época, pero en esa época, pero no ahora, aunque Dios es soberano de dar los dones que Él quiera a quien Él quiera, siempre y cuando esto no contradiga su palabra revelada. Ahora, estos en Corinto, este grupo, decían que podían hablar en lenguas y probablemente el apóstol Pablo dice, tenían ese don algunos, tal vez algunos eran charlatanes, pero varios de ellos tenían el don. El problema no era tanto poseer el don, sino la manera en que estaban usando ese don. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que estos habían tomado el culto público y lo habían convertido en un escenario, en una pasarela para
demostrar su espiritualidad mediante su pirotecnia espiritual, ¿no? Hablando lenguas y haciendo alarde de su don delante de las personas allí. Y entonces uno tras otro hablaban en diferentes idiomas. Y ante eso Pablo pues tiene una respuesta. Y la respuesta de Pablo fue esta: bueno, está muy bien que el Señor les haya dado dones. Si algunos de ustedes creen que tiene el don de lenguas, yo más, dice, yo puedo hablar más lenguas que ustedes, dice el apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo dice, puesto que el culto tiene el propósito de edificar a las personas, en tanto que no haya nadie que interprete lo que ustedes están diciendo, el mensaje de Pablo fue este: cállense. No abran la boca para estar diciendo cosas que no van a contribuir a la edificación de las personas, porque no van a ser inteligibles, porque nadie va a entender nada. Si quieres hablar en lenguas, sin que haya nadie que interprete, pues hazlo en tu casa, dice el apóstol Pablo. Pero aún así, si tú no entiendes nada, tampoco sirve para tu propia edificación. Entonces el mensaje de Pablo fue este: miren, en la iglesia todo tiene que hacerse decentemente y con orden. Podrá ser un don del Espíritu, pero debes ejercer este don decentemente y con orden. Así que si no hay nadie en la iglesia, no hay nadie que interprete, calladito te ves más bonito. Ese fue el mensaje del apóstol Pablo. Digo, no exactamente así, pero esa es la idea. Entonces el apóstol Pablo les anima a ellos a hacer a un lado las lenguas y a dar prioridad a la profecía. Ahora, profecía no la entiende usted como agitar la bola 8. Me van a dar un aumento, no cuentes con ello. No es la galletita de la fortuna en los restaurantes chinos, ¿sí? No se refiere al vaticinio del futuro. Profecía, en términos de lo que el apóstol Pablo está diciendo, es la proclamación, la predicación, la exposición de la palabra de Dios. Pablo les insta, les llama, ¿sí?, a dar prioridad a la predicación inteligible de la palabra de Dios por encima de las lenguas. Y entonces Pablo les da en este pasaje, nuestro pasaje, un principio muy importante, el cual podemos enunciar de muchas maneras. Y una de estas es la siguiente: puesto que la predicación de la palabra, ¿sí?, es el medio primario por el cual Dios convierte a los pecadores, debemos comunicarla en forma inteligible y clara. Ese es el principio. Ese es el sermón en una cascarita de nuez. Ahora, eso no le da permiso para dormirse. Escuche usted la explicación de este principio. Una vez más, podemos decirlo de varias maneras. Puesto que la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, es el medio primario por el cual Dios salva a los pecadores, como usted y como yo, debemos comunicarla en forma clara e inteligible. Ahora, ¿cómo Pablo entonces explica este principio? Bueno, aquí en este pasaje vamos a encontrar dos maneras. Primero que nada, Pablo confronta a los corintios con su práctica. Y en segundo lugar, él hace un llamado. Así que veamos en primer lugar cómo Pablo confronta a estos corintios. ¿Tiene su Biblia frente a usted? Vea por favor el versículo 20, donde Pablo dice lo siguiente. Y esto lo vamos a encontrar, por supuesto, en los versículos 20 al 23. ¿Sí? Dice: en la ley está escrito, discúlpeme, 20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Primero les está confrontando con su inmadurez espiritual. Ellos se preciaban de ser muy sabios, se preciaban de ser muy maduros espiritualmente,
Sin embargo, el apóstol Pablo les dice, ustedes se están comportando como niños. Se están comportando de una manera muy inmadura, se están comportando infantilmente. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, porque piensa usted en los niños, ¿verdad? Los niños se emocionan mucho, aún por cosas que no son tan trascendentales. Los que somos padres recordamos momentos en que nuestros niños entraban emocionadísimos, como si hubieran descubierto un planeta más en el sistema solar, ¿no? Entraban a casa, pero totalmente sobrecogidos de la emoción y querían mostrarnos algo y nosotros estábamos ocupados, pero ven a ver. ¿Y qué nos mostraban? Que en un frasquito tenían una Catarina, por ejemplo, ¿no? Emocionadísimos por eso. Y nosotros, ¿no? Pero qué lástima, ¿verdad? Que hemos perdido la capacidad de asombro que los niños tenían, pero emocionados por cosas que a lo mejor no son tan trascendentales, ¿verdad? Pues estos corintios andaban así muy emocionadísimos porque tenían el don de lenguas, ¿no? Emocionadísimos por algo que el apóstol Pablo no considera para nada algo primario. Pero no solo eso, también ellos andaban ahí de presumidos, ¿verdad? Los niños a veces suelen ser así, se ponen a competir cuando están ahí en la escuela, en el parquecito de juegos, en fin, empieza la discusión y dice, yo tengo un primo que te pega, ¿no? Pues mi primo le pega al tuyo, ¿verdad? Empiezan a presumir ahí, o mi papá es, mi papá lo otro, ¿verdad? Y a ser presumidos y a tratar de ser mejores que los demás, ¿no? Bueno, aún los adultos lo hacemos, pero de maneras más refinadas, ¿no? El asunto es que estos corintios estaban haciendo eso, estaban comportándose como niños, se estaban comportando inmaduramente, infantilmente, mediante este asunto de la glosolalia, de las lenguas, ¿no? Del hablar en otras lenguas. Y Pablo dice, miren, la verdad es que sí hay un lugar apropiado para comportarse como niño. Vean ustedes. No sean niños, dice, en el modo de pensar. Sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es muy triste que aún entre cristianos se oye decir, se suele oír que hay cierto, no sé, pavoneo, cierta presunción en ser alguien que entienda todos los dobles sentidos, ¿no? Alguien que entienda palabras soeces, y de pronto en una película se menciona algo y la persona dice, ¿qué? O se cuenta un chiste y todos se ríen, menos la persona, y entonces, ¿por qué se ríen? Y entonces, tristemente a un cristiano dice, estás cachorro. No, seamos niños en la malicia, dice el apóstol Pablo, pero no en la manera de pensar. Seamos maduros, dice, en la manera de pensar. Y ustedes, corintios, se están comportando por demás en una forma muy inmadura. ¿Cómo? Con este asunto de hablar en lenguas que nadie entiende aquí en el culto de adoración. Bueno, Pablo entonces también les dice que esta inmadurez se estaba mostrando en no pensar en la seriedad de lo que estaban haciendo. Y a veces podemos comportarnos de manera muy inmadura precisamente al no tomar las cosas en serio, ¿sí? Al no darles un lugar apropiado, el peso que las cosas tienen. ¿Y cómo lo hace Pablo? Bueno, él dice así, versículo 21, en la ley está escrito. Interesantísimo. Pablo, alguien que tenía autoridad apostólica, alguien que había recibido autoridad de Cristo mismo para hablar con autoridad, pues, a otras personas. Pero aún así, Pablo se somete a la autoridad de las Sagradas Escrituras. Pablo tiene una altísima perspectiva de la palabra, y entonces él cita las Escrituras. Jesús mismo lo hizo.
Quizá usted ha leído en los evangelios cuando Jesús enfrentaba a sus oponentes y estos querían ponerle una trampa. Jesús solía decir, ¿no han leído? ¿A dónde les llevaba Jesús? Pudiendo él decir, yo soy el Señor de la palabra, él decía, ¿no han leído en las Sagradas Escrituras? Jesús entonces validando la autoridad de las Escrituras. Y aquí Pablo dice, en la ley está escrito. Ahora, esta es una manera muy judía de referirse a todo el Antiguo Testamento. De manera estricta y de manera específica, la ley se refiere a la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? Por supuesto. Pero los judíos solían referirse a todo el Antiguo Testamento como la ley. Ahora, ciertamente aquí Pablo no está citando el Pentateuco, está citando el libro de Isaías. ¿Y qué cree? Está citando el pasaje que nosotros leímos. ¿Qué pasaje? Isaías 28, versos 1 al 13. Bueno, parte de ese pasaje. Y a lo mejor cuando leímos el pasaje, usted estaba así como que, ¿de qué está diciendo esto y por qué pusieron este pasaje el día de hoy? Permítame hacer un esfuerzo por explicar esto de una manera sencilla y clara. Si quiere regresar a Isaías un momento, le voy a dar el contexto del pasaje y para entender por qué Pablo lo cita aquí en este lugar en su carta a los Corintios. Una vez más, Isaías 28. En pocas palabras, permítame decirle que el Señor estaba anunciando juicio sobre su pueblo, el pueblo de Israel. ¿Por qué? En términos muy sencillos, porque habían rechazado su palabra una y otra vez. En este pasaje en particular, ellos están rechazando el mensaje de Dios a través de Isaías, el profeta. Una y otra vez Dios envió profetas para anunciarles del juicio venidero por causa de su impenitencia, por causa de no arrepentirse. Una y otra vez les llamó al arrepentimiento ofreciéndoles gracia y perdón y misericordia. Pero en lugar de obedecer, rechazaron a sus profetas. En este caso, tenemos a un grupo de líderes religiosos, sacerdotes sobre todo, que estaban bien borrachos, ¿sí? Y por eso usted leyó las referencias a vino y sidra ahí, a bebidas alcohólicas. Estos líderes estaban bien borrachos. ¿Y sabe qué le estaban diciendo a Isaías? ¿Con quién crees que estás hablando? Hay una parte donde a lo mejor pensamos que Dios está aquí diciendo algo que va a suceder, pero vea usted por favor qué es lo que dice el Señor aquí en versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, poquito allí, otro poquito allá, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando aquí? Estos estaban diciendo, ¿con quién crees que estás hablando? ¿Con niños? Para que vengas aquí a repetir lo mismo una y otra y otra y otra. ¿Qué crees que somos? ¿Niños? ¿Sí? Para que vengas aquí. ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Con indoctos? Estás hablando con los líderes religiosos. Y tú vienes aquí a repetir lo mismo. Línea por línea, pasaje tras pasaje, precepto tras precepto, un poquito allí, un poquito allá. En hebreo, esto suena como lenguaje de balbuceo de niños, o sea, un juego de palabras. Los sonidos de las palabras en hebreo suenan como un niño que dice da, 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 da. Les estaban reprochando, oye, vienes a nosotros a enseñarnos. ¿Tú qué nos vas a enseñar? Y rechazaron el mensaje de Dios. Y Dios dice, bueno, así les voy a hablar. Precepto tras precepto, línea tras línea, mandato tras mandato, poquito allí, poquito allá. No voy a cambiar, dice el Señor. Además, porque rechazaron mi palabra, bueno, a pesar de que les hablé con toda claridad, mandamiento tras mandamiento, pasaje tras pasaje, línea por línea, precepto tras precepto, poquito allí, poquito allá, a pesar de que les hablé con todísima claridad, bueno, entonces viene el juicio. Vienen los asirios, les van a llevar a tierra extraña, donde les van a hablar en una lengua que ustedes no conocen. Viene el juicio. Ustedes van a escuchar acadio y no van a entender una sola sílaba.
así les voy a hablar en lengua extraña. Esto era un anuncio de juicio. Esto fue apropiado para estos incrédulos. Ahora, ¿cuál es la conexión aquí con lo que Pablo está diciendo? Volvamos a Corintios. Volvamos a Corintios. 1 Corintios 14, otra vez. Y entonces leemos nosotros en el versículo 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes no están tomando con seriedad que en el Antiguo Testamento que se hablase al pueblo en otras lenguas era una señal de juicio. Interesantemente, en la traducción griega del Antiguo Testamento, que se conoce como la Septuaginta, cuando habla de lenguas ahí, es la misma palabra que Pablo usa aquí. Entonces, ¿qué está diciendo? Esto fue una señal de juicio para los incrédulos. Y ustedes lo toman con absoluta liviandad. Es como cuando Jesús hablaba en parábolas. Muchos, inclusive libros, conferencias, clases, dicen Jesús el maestro de maestros. Y lo es, por supuesto. Jesús hablaba en una manera en que todos entendían con absoluta claridad, etc. Y sí es cierto, por supuesto que Jesús hablaba de esa manera. Pero cuando hablaba Jesús en parábolas, la intención de Jesús no era aclarar, sino esconder. De hecho, cuando sus discípulos, cuando él empezó a hablar en parábolas al inicio de su ministerio, Sermón del Monte, ¿verdad? Capítulo 5, vienen sus discípulos y le preguntan, oye Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? La respuesta de Jesús fue esta: a ustedes, les hablo directamente y les revelo los secretos del reino, pero a ellos les hablo en parábolas para que oyendo no oigan, viendo no vean y no se conviertan. Jesús está citando a Isaías nuevamente, cuando Dios llamó a Isaías, le llamó a predicar al pueblo de Israel en una manera en que ellos no iban a entender, como señal de juicio. O sea, Dios había dicho hasta aquí. Una y otra vez les he hablado, claramente, y aún se mofan diciendo que hablo como balbuceando, ¿no? Se mofan, pero se acabó, ese es el juicio. Les voy a hablar en una manera en que no entiendan, les voy a hablar en parábolas. Bueno, cuando Jesús contaba sus parábolas, la parábola del sembrador, la gente decía, qué bonita lección en agricultura, ¿verdad? La semilla y todo. Cuando hablaba de la medida de levadura en la masa, bonita lección sobre horneado, ¿verdad? O sea, una medida, ¿no? Ellos simplemente no entendían el mensaje de salvación porque Jesús les estaba enjuiciando. Entonces, ellos no entendían las implicaciones de estar hablando en una lengua que no entendieran. Estaban tomando con liviandad un asunto que era una señal ¿de qué? De juicio. De juicio. Cuando que el Señor quiere que su palabra sea expuesta con claridad. Vean ustedes, versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿Que les falta un tornillo? O sea, entra el visitante, entra el incrédulo. Dice, bueno, me llama la atención ver qué hacen en ese edificio verde, vamos a decir, ¿no? Y entonces entra y la gente está hablando en diferentes idiomas que no entienden nadie, todos al mismo tiempo. Entonces él dice, ¿a dónde entré? Y sale para ver si no dice allá arriba psiquiátrico, ¿no? ¿Será que me confundí? ¿A dónde? ¿Dónde estoy? O sea, la cantina, a lo mejor es como la cantina de media que se llama el templo, ¿no? ¿Será que me confundí? ¿No? Y todos aquí, todos hablando de una manera que nadie entiende. Hermanos, si de por sí la gente ya piensa de nosotros que nos falta un tornillo por creer la fe cristiana, imagínense si entra alguien y ve conductas y prácticas que le lleven a concluir que, bueno, sí, la verdad están locos estos cristianos, ¿sí? La verdad. Entonces, Pablo les dice, no,
Ese no es el propósito de Dios. El culto es para dar gloria a Dios y para la edificación de la iglesia. Pero también el culto debe ser inteligible para el no creyente. Entonces, eso lleva a pensar que tenemos nosotros que tomar con mucha seriedad, sobre todo los predicadores, el hablar la palabra de Dios con claridad, el hacer todo decentemente y con orden. Pablo les dijo, está bien, ok, su don espiritual puede ser un don del Espíritu, no lo discuto, pero todo debe ser hecho decentemente y con orden. Si no hay nadie que interprete, cállense la boca, no digan palabra, porque todo debe ser hecho para edificación y para que el indocto, el incrédulo, cuando entre, entienda la palabra con claridad. ¿Por qué? Bueno, aquí viene lo segundo, un llamado que Pablo hace. Y ahí está el llamado, que la palabra sea comunicada con claridad. ¿Por qué? Porque la palabra, la predicación de la palabra es el método primario, es el medio primario por el cual Dios llama a los pecadores a venir a Cristo Jesús. Por eso esta palabra debe ser comunicada con claridad. Vean qué dice aquí, versículo 24, versículo 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. ¿Por qué la palabra debe ser comunicada con claridad? Porque es el medio por el cual Dios llama a los pecadores. Por eso Pablo llama a la iglesia a comunicar la palabra con claridad. Está bien, tienes tu don espiritual de hablar en lenguas. Pablo le dice a estos corintios, hazlo a un lado. En la iglesia todo debe ser inteligible. La gente debe entender. Los incrédulos deben entender. Es la voluntad de Dios salvar a aquellos que no creen y salvar a pecadores de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vea usted lo que dice. Pablo está citando dos pasajes aquí. Uno es Isaías capítulo 45. ¿Sí? Isaías 45, versículo 14. Permítame leer este pasaje. Dice así el apóstol Pablo. 45, 14. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Zacarías capítulo 8, el otro pasaje que cita el apóstol Pablo aquí, o alude a él por lo menos, capítulo 8, versículo 20 en adelante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Pablo le está diciendo a estos corintios, eso es lo que Dios quiere que suceda, y ustedes están repeliendo, ustedes están alejando a la gente. En lugar de que ellos sean capaces de decir Dios está entre ustedes, como había anunciado Zacarías, en lugar de que ellos digan, oye, ¿a dónde vas? A la iglesia, y se cuelgue de su brazo, llévame contigo, ¿no? Porque he oído que Dios está entre ustedes. Están diciendo, no, yo no voy ahí, es una casa de locos, ¿no? Es una casa de locos, no entiendo nada, etcétera. La verdad, ahora que ya fui, ya no quiero regresar.
eso es lo que ustedes están haciendo. En lugar de que la gente vaya y diga, aquí está el Señor, ustedes están provocando lo contrario. Ahora, entiéndame por favor. Ciertamente el principio es que todo debe ser inteligible, pero quiero ser muy claro aquí. No quiero que haya confusión. Hermanos, una vez más lo digo, el culto público no se trata de usted ni de mí, en primer lugar. Se trata de lo que Dios quiere. Dios se reserva el derecho de ser adorado como Él quiere ser adorado. Y Él quiere que ofrezcamos una adoración que sea agradable a Él, no conveniente y cómoda para nosotros. No de acuerdo a nuestros gustos y preferencias, sino lo que Él ha prescrito en su palabra. Ahora bien, ciertamente que el propósito secundario número uno, o el subproducto número uno del culto es edificación para el creyente. También hay un tercer propósito terciario, y es la evangelización del no creyente. Pero eso no quiere decir que el culto debe ser diseñado teniendo al no creyente en mente en términos de ¿qué? De que todo lo que hagamos aquí sea en respuesta a sus gustos y preferencias. Que no le gusta el púlpito, lo quitamos. Que le ofende la cruz, bajen esa cruz. ¿Sí? Que no le gusta que tarde mucho, que no tarde. Que no quiere que canten esa música, quiere música más, que la cambiemos. No se trata de hacer estudios de marketing y satisfacer al cliente. No, por supuesto que no. Cierto que tenemos que ser sensibles a la cultura en la que estamos. Cierto es que tenemos que ser sensibles a ciertas situaciones. Por ahí nuestro culto tarda mucho, etcétera. Hay que considerar varios factores. La banca está muy dura, etcétera. Y por más que quieran atender, pues a lo mejor ya no pueden. Aquellos que sufren de estas problemas de ciática y cosas así, pues por más que quieran atender, pues están con la ciática. Hay cosas que hay que considerar. Es cierto. Pero nunca hacer lo que iglesias hacen en pro de la relevancia y en pro de ser atractivos para la gente. Vamos a cambiar todo, vamos a diseñar todo de acuerdo a los gustos del no creyente. No queremos decir nada, hacer nada que ofenda al no creyente. No hables de pecado, bájale 3 rayitas. No ofendas al no cristiano. Y algunas iglesias van a excesos. Excesos como este pasado domingo. Bueno, no me refiero a Bad Bunny, eso es otra cosa. Pero bueno, me refiero a una iglesia en Ohio, y varias iglesias hacen esto, tristemente. Con tal de no cancelar el culto, pues hacen cultos de Super Bowl, ¿no? Entonces todo gira en torno al Super Bowl. En esta iglesia en particular, el pastor y la pastora con sus jerseys de Patriotas y de Seahawks, ¿no? Qué cool, qué chido, ¿no? Y la escenografía, todo pues ahí como un estadio de fútbol americano. Y el culto empezó con el kickoff, la patada inicial. Pero ¿sabe qué patearon? Una Biblia. ¡Ah, qué chistoso!, ¿no? ¡Qué chistoso! Y así todo el culto, incluyendo la predicación con un referee. Y cada vez que el pastor cometía una falta, pañuelo, ¿no? Pañuelo, pastor, usted dijo esto, así que no sé qué, y castigo, no sé qué, por acá. ¡Ah, qué chistoso! Y todo espectáculo de medio tiempo. Con un tipo que medio impersonó a Bad Bunny, que no es difícil impersonar a Bad Bunny. Nada más usted vaya al dentista, que le entuman y luego hable. O sea, es Bad Bunny, ¿no? Tome agua y hable mientras tiene agua en la boca. Bad Bunny. Okay, bueno, pero un tipo ahí que salió a rapear y todo, canciones populares y canciones cristianas. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de hacer este tipo de cosas, de darle a la gente lo que quiere. En esta iglesia estamos comprometidos a predicar fielmente las Escrituras. Tal vez tenemos que hacer un mejor trabajo en cómo la comunicamos, pero queremos comunicarla fielmente. Entonces, no se trata aquí de planear todo para que se sienta complacido el no creyente. No, pero sí tenemos que entender que el Señor nos llama a comunicar el Evangelio claramente.
De por sí ya estamos en un mundo cada vez más post-cristiano, anticristiano en algunos lugares. Y esto significa que la mayoría de nosotros que vivimos en nuestra burbuja evangélica no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el mundo a nuestro alrededor, sobre todo entre las generaciones emergentes. Ya le he comentado esto a algunas personas, pero lo repito, caso verídico. Este es un pastor de jóvenes a quien le llevaron un chico, ¿no? Los papás de este adolescente lo llevan a la oficina del director, ¿no? Como en la primaria. Ahí se lo llevan al pastor de jóvenes para que hable con él. Entonces el chavito este entra y ve que en la pared, en una de las paredes de la oficina del pastor de jóvenes había, no sé si una figura o era una pintura, pero era una representación de Jesús muriendo en la cruz. Y este chavito le pregunta al pastor de jóvenes: oye, ¿qué le pasó al tipo ensangrentado que está sobre la señal de más? O el signo de más, perdón, sobre el signo de más, de suma. Y usted piensa que estaba burlando o algo así. No, era un niño que no tenía referente cristiano. No sabía qué significa Jesús en la cruz. No, sin conocimiento. Vivimos en una cultura en la que ya no podemos dar por sentado que cuando decimos Primera de Corintios la gente sabe de qué estamos hablando. Ya no podemos dar por sentado que la gente entiende y nosotros hablamos como si la gente entendiera. Y como le dije la semana pasada, pues le pasa lo que le pasa a usted, a esa persona le pasa lo que le pasa a usted cuando va al doctor y el doctor habla en doctorenio, como se llame, ¿no? En galeno o lo que sea. Usted no entiende nada. El no creyente puede escucharnos acá, pero abran su Biblia en Lucas. Biblia, ¿qué es Biblia? ¿No? O sea, para empezar. Bueno, por lo tanto, en ese sentido hay que ser sensibles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios llama a los pecadores. Y cuando los llama, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto de la predicación clara de la palabra? Note conmigo, por favor. Note, dice versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. ¿Sí? Es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. ¿Qué efecto tiene la palabra de Dios? Hermanos, Hebreos 4:12 dice así: la palabra de Dios es que viva y eficaz. Esta no es palabra muerta, no es letra muerta, no es como una obra de Shakespeare o quien usted quiera. No, este no es un poema de Amado Nervo, un ensayo de alguno de estos ensayistas mexicanos de renombre o latinoamericanos. No, esto no es una novela de Agatha Christie. Esto es la palabra viva de Dios. ¿Por qué viva? Porque es palabra viva, porque ese es el aliento que salió de la boca de Dios y por obra de su Espíritu ha sido puesto por escrito, de tal manera que cuando uno se encuentra con la palabra, esto es un encuentro con el Dios viviente. Dios le habla. ¿Qué dice el apóstol Pablo? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. No solamente la palabra acerca de Cristo, no. La segunda confesión helvética dice: la palabra predicada es palabra de Dios. En tanto que el predicador fielmente esté comunicando, esté predicando, esté proclamando la palabra de Dios, esa palabra es la palabra. ¿Sabe qué dice Pablo? Es Cristo hablando. Cristo mismo está hablando a través de su predicador, en tanto que el predicador exponga su palabra. Pero la palabra no solamente es viva, es eficaz, dice nuestra versión. El término es un término griego del cual derivamos nuestra palabra energía. Es el poder de Dios. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación al judío primeramente y también al griego. Esta palabra es poderosa. Esta palabra es poderosa para derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Esta palabra de Dios no vuelve a Él vacía, sino que hace
todo aquello para la cual Dios la envía. Y el escritor de Hebreos compara la palabra de Dios a una espada. De hecho, es más cortante, dice, que toda espada de dos filos. Esta palabra penetra, como una espada penetra hasta partir ligamentos y todo, ahí verán músculos y demás, y llega hasta el fondo. La palabra de Dios dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Por qué cree usted que muchos no creyentes no quieren venir a la iglesia? ¿Saben por qué? Porque alguna vez fueron y sintieron, eso se puso muy personal. Digo, hay otras razones. Vinieron a la iglesia y vieron que todos están conversando en el sermón, que otros están cortando sus uñas, que otros están mandando textos, que otros, Dios no está aquí, no regreso. O sea, esa es la verdad. O sea, un no creyente viene y dice que ama a Dios, está predicado el pastor y está entretenido en su Roblox, o sea, lo que sea, pero bueno, a lo mejor por esas razones o por otras razones, lo que usted quiera. Pero una razón es porque esto se volvió muy personal. A mí me gusta este pastor. Hackeó mis redes sociales. Está leyendo mis emails. Mi grupo de WhatsApp, así el que tenemos allá entre... él ya sabe quién es Juan Mecánico. O sea, ya sabe que o sea, él sabe cómo, bueno, sí, sucede lo que Pablo dice. Primero dice es convencido, como un convicto, ¿no? O sea, como que le muestran la realidad. ¿Sabe por qué? Porque la palabra penetra hasta el fondo y abre el corazón de par en par y revela lo que hay allí. Revela lo que hay allí, ¿sí? La palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ha visto usted alguna cirugía de corazón abierto en YouTube o algo así? Abierto. Es lo que hace la palabra cuando es predicada. Extrae convicción. De pronto se volvió muy personal esto. De pronto como mis secretos están abiertos, desnudos, como que de pronto la persona se empieza a sentir desnuda, como que todos saben lo que hace, lo que oculta, ¿sí? Lo que no dice, lo que esconde tras su carita de buena gente, su lujuria, sus envidias, sus celos, su incredulidad, etcétera. Todo es puesto de manifiesto. Por eso el siguiente versículo en Hebreos es antes todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. La palabra penetra y abre y muestra y te confronta con lo que hay y con lo que no hay. Por eso algunos dicen no regreso. Es muy personal este asunto. No, mejor evito leer la Biblia porque como que siento que me está hablando a mí. Estuvo muy buena la piedricación. ¿Cómo dicen la piedricación hoy? Pastor, me lo dedicaste hoy, ¿verdad? Yo no. Es el poder de la palabra. Dios abre el corazón de par en par, no para que Él sepa que hay ahí, sino para que usted sea confrontado con su necesidad de Cristo Jesús. Y entonces dice aquí Pablo, entonces lo oculto de su corazón se hace manifiesto y entonces se postra y dice, verdaderamente Dios está aquí. Verdaderamente Jesús está aquí. Se postra y se arrepiente y le llama Señor. Por eso la palabra tiene que ser predicada claramente, para que la palabra tenga este efecto o estos efectos en el corazón de la persona. ¿Qué implica esto, hermanos? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Bueno, 3 posibles aplicaciones. Hay muchas, pero la primera de estas es lo que hemos dicho, ¿verdad? Desde el principio. Dios quiere salvar pecadores a través de la predicación de su palabra. Y entonces Él lo hace primariamente en el culto público, en el culto de adoración. Primera implicación, quizá para nosotros los que planeamos esto, hablemos claramente el Evangelio. Usted, cuando converse con alguien, hable claramente, lea la palabra. Por eso dicen que en consejería, una cosa que debemos hacer
lea la Biblia. Antes de dar su opinión, lea pasajes apropiados. La palabra es viva y eficaz. Lea la palabra de Dios. Confíe en el poder y la suficiencia de las Escrituras. Bueno, segunda aplicación y muy sencilla. Evangelismo, ¿no? Si el culto es una herramienta evangelística, ¿cuál es la aplicación? Practiquísima. Invite a una persona el próximo domingo. Todo lo que tiene que hacer. Invítela. ¿Sí? Ven conmigo a la iglesia. Empiece a orar hoy por tal persona. Invítela a la iglesia. Ore. Señor, que mi amigo, mi pariente acepte mi invitación para que escuche la palabra. La palabra es poderosa. La palabra transforma. Dios va a salvar a los que Él quiere a través de la predicación de su palabra. Usted lo que tiene que hacer es confiar en el poder de la palabra y exponer a las personas a la predicación de la palabra. Y Dios va a hacer su obra. Hermanos, eso también da libertad a usted para el evangelismo, porque no depende de usted. A veces decimos, es que yo no tengo el don del evangelismo. Bueno, está bien, pero no depende de usted, no depende de su habilidad, no depende de su predicación. Por eso es que la palabra predicada y no la predicación de la palabra es lo que cambia a las personas. Es la palabra predicada. No es la palabra del predicador, es la palabra de Dios que se expone. Entonces, hermano, confíe. ¿Se acuerda que dijo Lutero? No se acuerda quizá, no lo sabe quizá. Cuando la reforma empezó a extenderse por toda Europa y cosas pues poderosas estaban sucediendo, pues le preguntaron a Lutero que cómo lo hizo, ¿no? Y contrario a John Hammond en Jurassic Park, cuando le preguntan, ¿cómo lo lograste? Te lo voy a mostrar. No, Lutero dijo, yo no hice nada. Yo solo soy un saco de gusanos. Dice, ¿qué es lo que? Yo soy nada. Todo lo ha hecho la palabra de Dios. Una vez que la palabra empezó a predicarse, cuando se tradujo al idioma del pueblo, la palabra hizo su obra y la gente empezó a convertirse al verdadero evangelio. Y por último, esta es muy personal. Yo no quiero asumir nada. A lo mejor usted es un asistente regular, por años ha asistido, a lo mejor es hasta un líder o un oficial de la iglesia. Pero a lo mejor la palabra hoy en particular, o desde hace algunos días, la palabra ha penetrado y ha abierto el corazón de par en par y te ha mostrado que a pesar de que profesas fe, no posees la fe que profesas. No eres creyente, te lo ha mostrado, te está confrontando y te está diciendo, no sigas fingiendo, no sigas pretendiendo. Es mejor un minuto de vergüenza que una eternidad en el infierno. Arrepiéntete, conviértete, cree. Has sido confrontado, has sido evangélico toda tu vida, has sido católico toda tu vida, has sido presbiteriano toda tu vida, pero no tienes a Cristo Jesús. Cree en el Señor. No eras presbiteriano, te convertiste a la iglesia presbiteriana, no es suficiente. Cree en el Señor. Arrepiéntete, arrepiéntete. O a lo mejor la palabra penetró y está dándote esta convicción, te sientes convicto o te sientes desnudo, te han revelado tus secretos ocultos, ¿sí? Dios te los ha puesto enfrente para que los veas y te arrepientas y los confieses. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ven y póstrate ante Cristo Jesús, arrepiéntete ante sus pies. Cree que Él murió en la cruz para pagar por tus pecados, para darte vida eterna. Arrepiéntete, entrégale tu vida a Jesucristo hoy mismo y llámale Señor. Señor, toma mi vida. Ser cristiano no es ser cristiano a nuestra conveniencia. Ser cristiano no es ser cristiano a mis propios términos. Es renunciar al control de nuestra vida y sujetarnos y someternos al señorío de Cristo Jesús. Ese es el llamado para usted este día. Es el llamado para que usted venga y se postre ante Jesús.
Para nosotros que somos creyentes, a lo mejor también hay un llamado a abandonar pecados que el Señor nos está mostrando aquí. O, si ese no es el caso, nos está llamando a comunicar su palabra con claridad para que esto pueda suceder. ¿No le gustaría que sucediera eso? Que 10 progreseños, no judíos, no 10 etiopíes, como dice ahí, o 10 personas de otras naciones se cuelguen a su brazo y digan: llévame a tu iglesia, porque verdaderamente Dios está ahí. Hermano, Dios quiera que así sea. Que cuando la gente venga aquí diga: verdaderamente Dios está entre ustedes. No busque lo espectacular, no busque la parafernalia, no busque usted la pirotecnia espiritual, no busque lo atractivo, lo chido, lo cool. Vaya a una iglesia donde la palabra de Dios se predica con claridad, donde las demandas del Evangelio son puestas delante de nosotros. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Busque una iglesia donde verdaderamente la palabra de Dios se predica. Si Dios quiera que esa sea nuestra iglesia. Dios bendiga su palabra.